muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean este video. Como les prometí, vamos a llevar una serie de videos, vamos a crear una playlist en base a esto, donde vamos a ir paso a paso a cómo crear el CRUD. En este caso voy a tomarme un poco más de tiempo explicar paso a paso cada uno de esos elementos y para que me hagan consulta en la sección de comentarios, me pregunten directamente desde el WhatsApp con respecto a esto. Primero que todo, vamos a crear una base de datos y vamos a explicar los fundamentos de una base de datos. Sin embargo, cuando vean esa materia en particular van a llegar mucho más a fondo, pero por lo menos en líneas generales van a poder comprender qué es una base de datos, para qué sirve y cómo lo vamos a utilizar dentro del CRUD. Muy bien, lo primero y principal que debemos hacer es definir lo que es una base de datos. Se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de manera sistemática para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Actualmente en Internet, la mayoría de las bases de datos se pueden clasificar en bases de datos secuenciales o SQL y bases de datos no secuenciales o no SQL o no SQL and SQL, como quieran pronunciar. Los dos exponentes o dos de los más utilizados en el mercado son el MySQL y el SQL Server, uno de Microsoft y el otro de Oracle. Mientras que de base de datos no secuenciales, el primero que me viene a la mente es Firebase de Google. Muy bien. Ahorita se me preguntan, no, pero profe, ¿qué tiene que ver esto base de datos no secuenciales o secuenciales? Es más que todo para que tengan idea para qué sirven y qué utilizar, porque qué es lo que sucede. Dependiendo del proyecto que quieran realizar, ustedes deben decidir si utilizar bases de datos no secuenciales o bases de datos secuenciales. Para la mayoría de los proyectos administrativos, contables, que lleven una enorme cantidad de números y operaciones, se recomienda que se utilicen bases de datos secuenciales. Sin embargo, para proyectos donde se guarda información personal o hasta incluso se puede decir redes sociales, se recomienda bases no secuenciales. Ambas nos sirven para almacenar información. La diferencia principal está en que esta nos permite obtener una mayor seguridad e integridad de información. Creo que la palabra es mejor que lo describe, una mayor integridad de información, mientras de que una base de datos no secuenciales nos mejora la escalabilidad del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras esto es un poco más organizado, más hasta cierto punto se puede decir profesional, este en particular no tiene problemas para modificarse, para adaptarse a nuevos cambios. Y cuando el proyecto es muy grande o cuando son redes sociales que constantemente va a estar abarcando cada vez más y más cosas, la escalabilidad es esencial. Muy bien, ahora les mencioné MySQL. Ustedes pueden entrar a la página principal de MySQL y verificar un poco más sobre ello. Deberán de descargarlo, aunque el SAMP, que es el que vamos a utilizar en una computadora para poder programar en PHP, lo trae por defecto en su página principal. Si nos metemos aquí y descargamos la última versión para Windows, Linux o el sistema operativo que tengamos, si tenemos Macintosh, ellos nos van a descargar una versión de PHP y junto también nos va a traer un instalador de MySQL, que incluso en este momento lo tengo ejecutando. Este es el panel de SAMP. Vamos a detener un momento. Ellos cuando se instalen va a aparecer algo de esta forma. Ustedes deberán iniciar el servidor de Apache para poder trabajar con PHP y deberán de iniciar el servidor de MySQL para poder trabajar con MySQL respectivamente. Esto cuando esté en verde comenzará a funcionar el servidor. Muy bien. Ahora, esto es un gestor de bases de datos. En este caso utilizo SQL Jog debido a que a experiencias pasadas muy cómodo y que 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 cumplía con las exigencias que tenía. Posiblemente va a haber muchos gestores que son mejores que esto, pero es cuestión de gusto. Recuerden que en programación todo depende con lo que ustedes se sientan y de las necesidades que quieran cubrir. En este caso voy a crear una nueva conexión. Para conectarse a una base de datos, esto es importante que lo entiendan porque en PHP nosotros estos datos los vamos a pasar de manera manual. Necesitamos indicar cuál va a ser el servidor, que para efecto podemos indicar localhost o 127.0.0.1, que significa lo mismo que localhost. ¿Qué significa 127.0.0.1? Eso en dirección IP significa esta misma computadora. Localhost significa
servidor local o hospedaje local. No, hospedaje es con P, pero bueno, el caso es de que aquí estoy indicando que es la misma computadora. El usuario por defecto de MySQL es root. Esto puede variar en el SQL Server, pero para efectos de MySQL este es el de por defecto. Cuando se instala por primera vez con el SAMP, este no indica contraseña, así que esta parte la voy a dejar vacía y el puerto lo dejo por defecto, que es el 3306. Aquí puedo indicar si quiero entrar en una base de datos particular o simplemente quiero ver todas las que están conectadas. Voy a dejarla toda y voy a darle a conectar. Le digo que sí. Espero unos segundos. Posiblemente se queda colgado porque estoy corriendo varios programas en esta computadora y tampoco tengo tanta memoria RAM, disculpen la molestia. Y ya podemos conectarnos con nuestras bases de datos, que para efecto yo aquí había creado una de un CRUD, creo. No, no la tengo. En ese caso, ok, esto no se preocupen. Si ustedes lo necesitan, haré una explicación más a fondo de cómo utilizar este gestor si lo desean. Pero para efecto, en este momento lo que voy a hacer es simplemente crear una nueva base de datos a la cual voy a llamar CRUD, por ejemplo, y le voy a dar crear. Y aquí tenemos nuestra primera base de datos. Ahora, vemos que tenemos varias carpetas: eventos, triggers, funciones, procedimientos, vistas. Esto es un poco más avanzado, pero para efecto lo que nos interesa son las tablas. Sin embargo, en este momento no tenemos nada en particular. Ahora, ¿qué son las tablas? Las tablas es la forma principal como se almacena la información dentro de la base de datos. Básicamente, nosotros cuando creamos una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son las entidades en nuestro futuro sistema. Y por cada entidad creamos una tabla en particular para almacenar su información. Profesor, no entiendo muy bien esta parte. Ya lo vamos a ver un poco más a fondo. Si por ejemplo supongamos que vamos a hacer una base de datos para un sistema de control de pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar quiénes son las entidades de este futuro sistema que vamos a crear. ¿Quiénes son las entidades? Todo aquello de lo cual se pueda obtener información y que represente, como su nombre dice, una entidad, que se pueda sacar información de esa persona y que se desee almacenar. En este caso, la primera entidad que me viene a la mente es paciente, porque vamos a trabajar con pacientes, sin duda, al momento de trabajar con un sistema de registro de pacientes o de historias médicas. Vamos a necesitar los datos del personal que elabora, en este caso vamos a llamarlo personal médico, llamarlo personal, o trabajador también, vamos a llamarlo mejor personal. Porque coloco personal y no directamente médico, porque quizás el sistema, dependiendo de la imaginación o lo que se quiera abarcar, pueda también incluir a los empleados de limpieza también, si se quiere llevar un horario futuro con eso, aunque creo que lo mejor es que lo llamemos empleado. Creo que sirve un mejor nombre. Ok, vamos a necesitar los datos de las citas médicas y los datos de las medicinas. Hay muchas más entidades dentro de este ejemplo que estamos planteando, pero creo que con esto será más que suficiente, que vamos a trabajar nada más con uno. Pero en sí, ¿por qué elijo a paciente como una entidad? Porque de paciente yo puedo tener el nombre, la cédula, no precisamente en este orden, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, entre otros. Hay un gran número, dependiendo del sistema, ustedes ven qué tanta información van a necesitar de una entidad en particular. Ahora, estas entidades van a ser en un futuro nuestras tablas dentro de la base de datos, porque yo quiero que ese sistema maneje la información del paciente, maneje la información del empleado, maneje la información de las citas y maneje la información de las medicinas. Así que, para efectos de este ejemplo, vamos a crear nada más esta tabla que se va a llamar paciente. No debería llamarlo CRUD, debe colocar otro nombre, pero no importa. Vamos a crear una tabla y esta tabla va a tener como campo, en este caso voy a colocarle un ID. Disculpen, el nombre de la tabla que en este caso va a ser paciente. Y de columna vamos a colocarle un ID. Ahora, no sé si recordarán esto de programación 1, pero cuando ustedes almacenan información, existe la información en sí, que es ya cuando se le da un uso, y existen los datos,
que por ejemplo puede decir rojo, 18, 24, todos estos son datos hasta que uno le dé una función en específico. Esos datos tienen un tipo de datos y dentro de la base de datos hay que especificarlo. Por ejemplo, un ID podría ser un correlativo, o en realidad es un correlativo que se almacena internamente dentro del sistema. Esto generalmente se ve en todos los sistemas. Esto más que todo es interno, hay algunos que lo muestran, pero particularmente yo prefiero manejar esto internamente y manejar un código aparte. Okay. Un ID, como se va a autoincrementar, debe ser del tipo numérico, en ese caso del tipo entero. Puedo decirle la mayor cantidad de campos que va a tener, va a ser un primary key, un sign, auto increment. Ya esto lo vamos a ver un poco más a fondo. Vamos a primero a crear los diferentes campos y luego vamos a especificar para qué sirve todas estas funciones. Vamos a colocar una cédula, un nombre, un apellido, dije sexo y habíamos dicho fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. Para efectos, cuando creamos los campos de la base de datos, estos no deben tener espacios. Incluso yo por eso aquí, en vez de colocar fecha de nacimiento, coloco fecha, piso, nacimiento. La cédula es del tipo varchar. Varchar es alfanumérico y aquí sí debemos especificar cuántos espacios va a tener nuestro campo, que en este caso me deciré que de 15 aproximadamente. Not null, que es obligatorio. Nombre también va a ser de tipo varchar, vamos a ponerle de 100. Ese es esto length es el ancho que va a tener ese campo que puede almacenar. Es decir, yo puedo almacenar en la casilla nombre hasta 100 caracteres. También va a ser obligatorio. Este not null es para saber si es obligatorio o si la información se puede saltar. Eso es importante para después. El apellido, que también va a ser de varchar, alfanumérico, de 100. El sexo, que va a ser varchar. Vamos a colocar nada más de un solo carácter, que va a ser obligatorio. Y la fecha de nacimiento, que es de tipo date, que es fecha. No necesitamos colocar la cantidad de espacio en específico, y también que es obligatorio. No voy a colocar por ahora lo que son las eliminaciones lógicas, eso lo haremos en otro momento. Pero muy bien, ya con esto ya podremos crear una pequeña tabla dentro de nuestra base de datos. Si le damos guardar, podremos ver que tenemos nuestra tabla paciente. Incluso podemos ver que tenemos unos campos en la parte superior y tenemos un asterisco aquí, que en este caso son los diferentes registros que vamos a tener. Si por ejemplo aquí coloco cédula 18108569, que es mi cédula, mi nombre, no importa, escribir mal, Bastidas, sexo masculino y fecha de nacimiento, vamos a ponerle 9/12, creo que este es día, mes, año, 1988, 12/09. Podemos ver de que aquí se genera automáticamente el número 1 porque al momento que nosotros creamos nuestra tabla se le indicó de que va a ser autoincrementable, es decir, de que constantemente va a ir aumentándose de 1 en 1. Y como nuestro primer registro es el registro número 1, un signet es que simplemente este campo no va a tener números negativos. Y primary key ya lo vamos a ver un poco más a fondo. Ahora, como podemos ver los registros se ven muy parecidos a lo que son una tabla de Excel. Incluso aquí tengo un Excel para que se vea un poco mejor el ejemplo, donde hay que determinar ciertos conceptos que, aunque lo mencioné, ahora vamos a ir un poco más a fondo. Lo que es un campo, lo que es un registro y lo que es una entidad o tabla. Ya habíamos hablado de que las entidades o tablas son los que nos van a, son las estructuras que vamos a utilizar para almacenar información dentro de esta. Cada una de esa información que queramos obtener de esa entidad va a ser representado por una columna, que en este caso son nuestros campos. Y cada información que nosotros guardemos de una persona va a representar nuestro registro. Si hago 3 registros, significa de que dentro de este campo ingresé otras cédulas, 19, 890, 590, en X apellido, de género femenino, creo que ya fue el 1111, si no me lo recuerda. Muy bien, ese es un segundo registro, vemos que se generó un segundo registro particular. Vamos a ingresar otra cédula al azar,
Ingresamos otro nombre, sexo, y vamos a ponerle una fecha también de nacimiento. Aquí tenemos 3 registros en particular. Ahora, ¿para qué sirve todo esto en sí? Para efectos de la base de datos, muchachos, aquí ya creo que tengo ya una creada. Lamentablemente no tengo aquí a la mano el último proyecto con el que trabajé. Pero bueno, aquí tenemos algunas tablas ya creadas, aunque estas están sin relaciones, si no mal lo recuerdo. Bueno, no importa. Ahorita después hacemos un ejemplo de esto. Creo que aquí esto es de uno de los proyectos de los muchachos que ellos me lo dispusieron para poder darles unos ejemplos. Aquí está. Este nos puede servir. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos una entidad con un respectivo conjunto de campos y otra entidad diferente que en este caso se llama detalles de ingreso y vemos que tenemos una línea de por medio. Esa línea va a representar la relación que existe entre las diferentes entidades. Una base de datos, ya cuando comienza a agarrar forma, vamos a ver que son un montón de tablas que tienen un conjunto de relaciones entre sí. Para ello necesitaremos trabajar con lo que son las claves primarias y las claves foráneas. ¿Qué son las claves primarias y las claves foráneas? Muchachos, si nos dirigimos a nuestra tabla que creamos de pacientes, podemos ver que tenemos un dato en particular. Perfecto, los datos de Jonathan. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los datos de Jonathan? En este caso, ok, perfecto, yo puedo tener este nombre en particular, pero puede ser que en un futuro alguien completamente diferente también se llame, aquí escribí Jonathan mal, Jonathan en este caso. Y cuando consultemos, que dentro de un rato voy a explicarles cómo hacer las consultas, cuando consultemos en la base de datos, vamos a ver que nos aparecen 2 registros y queremos obtener de una persona en particular. ¿Cómo hago en esa situación? Para poder resolver eso, se genera lo que es una clave principal o una clave primaria, que lo vimos al momento cuando creamos la clave principal y seleccioné esta casilla de aquí. Para efectos de base de datos se recomienda de que nada más se tenga una clave primaria. Puede tenerse varias y crearse una clave compuesta, pero eso es un poco más complicado y para efectos que estamos comenzando ahorita y que apenas estamos ingresando en el mundo de la base de datos, dejémoslo en que nada más debemos de tener una. Puede existir una clave secundaria que es básicamente un campo que aunque no se señale como clave principal, básicamente nos puede servir también para identificar un registro. ¿Para qué sirve esta clave principal? Para eso, para simplemente saber cuál registro en particular es único. Al colocarlo como clave principal, le estamos diciendo a la base de datos de que este registro en particular no se va a repetir dentro de la base de datos. Por lo tanto, si tú mencionas a este ID, nada más va a tener como resultado un solo registro y por lo tanto la información individual de una persona o de un registro. Yo puedo utilizar como clave secundaria la cédula porque es muy probable que dentro de la tabla pacientes el campo de cédula no se vaya a repetir. Puede haber excepciones, supongamos de que llega una persona extranjera y nuestro sistema no guarda el símbolo de venezolano o extranjero y casualmente los dos tienen el mismo tipo de cédula, pero para eso tenemos nuestro ID que para efectos sí es irrepetible y por lo tanto se marca como una clave principal. Sé que esto es un poco apresurado, muchachos. Nuevamente, esto nada más es un abre boca. Ustedes cuando vean esto en base de datos lo van a ver mucho más a fondo. Pero para efectos como inicialización es bueno que vayan comprendiendo estos elementos. Muy bien. Ahora, vamos a crear una segunda tabla. Vamos a crear una tabla adicional. Aquí creando, aquí lo estoy haciendo manualmente. En base de datos van a ver cómo crearlo por código. Y van a ver un poquitico de eso cuando estemos viendo PHP. Vamos a crear a la tabla cita, el cual también va a tener un ID porque necesito que las citas se identifiquen por su cuenta, del tipo integer, que va a ser una clave principal, no va a ser número negativo, no va a ser nulo, eh, no va a tener números negativos y va a ser autoincrementable. Voy a colocarle aquí fecha de la cita, del tipo fecha, que va a ser obligatorio. No todo el tiempo, porque hay campos que por ejemplo ustedes no quieren llenar.
lo colocan, dejan esto aquí vacío, básicamente pueden saltarse ese paso cuando se registra, porque las reglas que establezcamos aquí van a hacerse tal cual cuando ustedes hagan un registro. Si ustedes aquí colocan un campo principal, un campo que es a juro, que no se puede omitir, y ustedes lo omiten, va a salir un error en MySQL y va a decir que por integridad de los datos no se va a registrar el registro. Ok, aquí voy a colocar una clave foránea. Ya vamos a ver lo que es eso. ID paciente de tipo integer, no va a ser nulo, no va a tener fecha, no voy a necesitar que se autoincremente, ni tampoco va a ser una clave principal, ya van a ver el por qué. Por ahora, vamos a colocar una descripción del tipo varchar. Nuevamente, esto es alfanumérico, vamos a poner que es de 250 caracteres. Existen otro tipo de datos, pero ahorita que estamos comenzando, será bueno que trabajáramos con este. Voy a decirle que este es nulo en particular. Vamos a guardar.